La red perdida de túneles de la Edad de Piedra. El mundo puede haber estado mucho más conectado de lo que pensábamos. Hace 12.000 años, pasillos subterráneos serpenteaban como antiguas redes de metro bajo Europa. Se han descubierto tantos túneles que empieza a parecer que había un sistema de pasadizos que permitía a la gente desplazarse desde Escocia hasta Turquía sin ver nunca la luz del día. Imagínate las superautopistas de hoy en día, pero subterráneas y hechas por gente de la Edad de Piedra. Según el arqueólogo alemán Heinrich Koch, las pruebas están por todas partes. Se han encontrado túneles bajo cientos de asentamientos neolíticos repartidos por todo el continente europeo. ¿Pero estaban realmente conectados estos túneles? ¿Existía una autopista subterránea que recorriera cientos de kilómetros? Y si es así, ¿quién pudo construirla? Tengo cientos de preguntas más, pero estoy segura que tú también, así que vamos a los hechos. En Baviera, Alemania, se han descubierto cientos de metros de redes de túneles subterráneos. Sin embargo, no están totalmente intactos. Se trata de secciones de túneles, como si se hubieran derrumbado hace mucho tiempo y solo quedarán pequeñas porciones. También se han encontrado túneles en Austria, en el norte de Escocia y a lo largo del Mediterráneo. Como están en tan mal estado, después de tantos miles de años, muchos de los túneles son diminutos. En algunos apenas cabe un conejo. Otros son lo bastante grandes como para que una persona se deslice por ellos. Ya no están todos conectados, pero en conjunto forman una vasta red subterránea. Los científicos han propuesto varias explicaciones para dar sentido a los túneles. Quizás se utilizaban como refugios. Es posible que los hombres y mujeres prehistóricos se refugiaran en los túneles para protegerse de los feroces depredadores. También pueden haber sido utilizados para esconderse en tiempos de guerra. O puede que hiciera mucho calor y la gente de la Edad de Piedra les gustara relajarse bajo tierra. Aquí no se juzga a nadie. También existe la posibilidad de que estos túneles fueran vistos como puertas al inframundo. Tal creencia persistió en todo el mundo antiguo. Los mayas creían que los túneles huecos bajo la península de Yucatán eran pasadizos a Xibalba, el reino maya de los dioses de la muerte. ¿Para qué crees que servían estos túneles? Cuéntamelo en los comentarios. La cueva antártica que desaparece. Se ha descubierto una cueva en la Antártida que desafía toda explicación. Algunos se preguntan qué oculta el gobierno. Nadie se pone de acuerdo sobre si esta cueva es la entrada a una base militar secreta o una ciudad enterrada de una civilización perdida. Aquí hay una imagen por satélite de la cueva de la Antártida. ¿No te parece como si un vehículo hubiera estado entrando y saliendo de ella, derritiendo la nieve de delante como si fuera un camino de entrada? Un teórico de la conspiración llamado Blake Cousins dijo que creía que la cueva era una entrada a la Tierra hueca. 6 meses después, la cueva desapareció. Aquí hay una imagen del mismo lugar exacto en la Antártida, tomada más tarde. ¿Por qué desapareció al azar la entrada de la cueva? Algunos creen que pudo haber sido una puerta que se cerró y se cubrió de hielo. Cuando la entrada de la cueva fue visible por primera vez, medía unos 22.5 metros de altura. También medía 73 metros de ancho, lo que la hacía bastante grande como para albergar una gran nave espacial. El avistamiento del extraño portal a la subcapa de la Antártida se produjo en la isla de Greenwich. Si te gusta buscar cosas misteriosas en Google Earth, te recomiendo que compruebes periódicamente esta isla para ver qué puedes encontrar. Y si te parece sospechoso, no dejes de decírmelo en los comentarios. Y ahora es hora de agradecer. Gracias a todos nuestros suscriptores por ver el video y pasar tiempo con nosotros en nuestro pequeño rincón de internet. Si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones. Así no te perderás los próximos videos. Artefactos nazis ocultos. Recientemente se descubrió en Argentina un tesoro oculto de artefactos verdaderamente malignos. En una habitación oculta dentro de la casa de alguien, se encontró la mayor colección de artefactos nazis de la historia del país. Vas a alucinar con estas extrañas reliquias. En total se llevaron unos 75 objetos de la casa del coleccionista en Becar, un suburbio al norte de Buenos Aires. Según las autoridades locales, muchos de los objetos pertenecieron originalmente a algunos de los nazis de más alto rango en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial.
Algunos de los objetos son un relieve de Adolfo Hitler, lupas guardadas en cajas con cruces gamadas y un horrible aparato médico llamado calibrador. El calibrador era una herramienta para medir la cabeza utilizada durante la era arcaica de la ciencia. Los nazis creían que el tamaño del cráneo humano era directamente indicativo de su capacidad intelectual, pero en realidad no era más que otra forma que tenían los nazis para justificar sus ideas arias de ser una raza superior. La policía argentina no identificó ninguno de los nazis a los que podrían haber pertenecido originalmente los objetos. Sin embargo, mostraron fotografías, como esta de un cuchillo con marcas nazis, o esta otra de un enorme reloj de arena con el emblema nazi. Los créditos de ambas imágenes son de Natasha Pisarenko. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Deberían destruirse objetos como este? ¿Colocarse en un museo o guardarse en una cámara acorazada de la policía para no volver a verlos? ¿Qué crees que debería hacerse con los artefactos históricos oscuros? Házmelo saber en los comentarios. El espantoso misterio del fondo del pozo. Un nuevo análisis de ADN ha resuelto el misterio de uno de los cadáveres descubiertos en el fondo de un espeluznante pozo medieval. Esta antigua historia de intriga va a conmocionarte y puede que incluso perturbarte. Todo empezó en el año 2004, cuando los obreros de la construcción pusieron la primera piedra de un nuevo centro comercial en Norwich, Inglaterra. Los obreros no habían previsto ni en 1.000.000 de años que encontrarían 17 cadáveres en el fondo de un pozo. Ese pozo resultó tener 800 años de antigüedad, como es de imaginar. Se llamó a los arqueólogos para que investigaran. No creo que la mayoría de los trabajadores de la construcción se dediquen a excavar cadáveres antiguos. Fue una investigación larga pero fructífera. Los arqueólogos identificaron los restos de 6 adultos y 11 niños. Sin embargo, no fueron capaces de dar sentido al enterramiento. Durante los últimos 20 años, los científicos han luchado por entender por qué estas personas acabaron en el fondo del pozo. Estos son algunos de los datos curiosos. Se trataba claramente de un entierro colectivo, pero no era como los demás. Por lo general, los cuerpos están dispuestos de manera uniforme. Se colocan como sardinas en una lata. En este caso, todos los muertos fueron arrojados de cabeza al pozo con total indiferencia por la forma en que cayeron. Para comprender las complejidades de este misterio, los científicos recurrieron a la secuenciación del ADN. El primer gran avance que se produjo fue cuando se dieron cuenta de que 4 de los adultos estaban relacionados y 3 de ellos eran hermanas. El siguiente gran avance se produjo cuando el material genético mostró que los 6 adultos eran judíos askenazíes. Este es un punto de inflexión en el caso. También condujo a los investigadores a una época oscura y desalentadora de la historia medieval. Se cree que a las 17 personas del pozo fueron asesinadas durante el estallido de violencia antisemita en febrero del año de 1190. Salina Brace, del Museo de Historia Natural de Londres, se mostró encantada y aliviada de que la tecnología por fin se pusiera al día lo suficiente como para comprender este caso histórico sin resolver. Pero eso no hace que el caso sea menos aterrador. El análisis del ADN reveló marcadores muy específicos en esqueletos medievales, como la enfermedad de Tay-Sachs. Es algo que se sabe que afectó a los grupos de judíos askenazíes en el siglo XII, porque se casaban con frecuencia dentro de su propia comunidad. El estudio genético también reveló que las personas enterradas en el pozo probablemente tenían los ojos azules y el cabello rojo, que también eran características de los judíos europeos de hace 800 años. Y luego está la crónica, un manuscrito medieval llamado Imagines Historiarum II, escrito por Ralph de Diceto, y describe una masacre que tuvo lugar en Norwich durante la Tercera Cruzada. El cronista escribió que los judíos que vivían en Norwich fueron perseguidos y masacrados en sus propias casas. Las personas del pozo probablemente fueron víctimas de ese asalto. Durante la Tercera Cruzada en Europa, las tensiones eran muy fuertes. El rey Enrique II de Inglaterra y el rey Felipe II de Francia dejaron a un lado sus diferencias para liderar una nueva cruzada contra los musulmanes que se habían apoderado de Jerusalén. Cualquiera que no fuera estrictamente cristiano era considerado un enemigo, y no solo en Tierra Santa, sino en toda Europa, incluso en lugares tan lejanos como el Reino Unido. Decodificando el genoma humano. Los científicos podrían haber descubierto por fin que las antiguas civilizaciones sabían cómo alterar el ADN humano.
Esto podría confirmar la teoría de que los antiguos alienígenas llegaron a la Tierra y alteraron el material genético humano. Mira este panel en relieve, conservado en el Museo Metropolitano de Arte de Manhattan, Nueva York. Muestra el árbol de la vida Anunnaki, de la mitología mesopotámica. Pero si te fijas bien, verás que el árbol de la vida tiene la extraña forma de una hélice de ADN. No es el único ejemplo. Tallas antiguas de todo el mundo representan el diseño de la doble hélice del ADN. Sería imposible que los antiguos lo supieran, a menos que tuvieran acceso a la tecnología. Es imposible que adivinaran la doble hélice. Ahora voy a ponerme un poco científica aquí. Los científicos no saben mucho sobre la mayor parte del ADN humano. Por ejemplo, los científicos en el último par de años han estado publicando nuevas teorías sobre algo que están llamando ADN de materia oscura. Al igual que la materia oscura que, según los científicos, impregna el universo, se cree que el ADN de la materia oscura constituye una parte masiva de nuestro ADN. No solo de los humanos, sino también del ADN de los ratones, pollos y de todo lo que está vivo. El ADN de la materia oscura podría ser esencial para la vida, pero los científicos no saben cómo funciona ni cómo se forma. Algunos científicos calculan que solo se ha descodificado correctamente el 2% de nuestro ADN. Eso significa que el 98% de nuestro material genético es un misterio incluso en el año 2024. Aunque no es tan sorprendente si tenemos en cuenta que los científicos aún no saben cómo funciona la conciencia o los sueños. La pregunta divertida es, ¿y si las civilizaciones antiguas comprendían algo sobre el ADN que se ha perdido en el mundo moderno? ¿Podría este conocimiento secreto explicar los motivos de la doble hélice de Mesopotamia? En 1995, el científico cuántico ruso Vladimir Poponin afirmó que el ADN humano influye directamente en el mundo físico. Vladimir pudo ver cómo el ADN humano influía directamente en los fotones en un entorno controlado. 2 años antes, en el año 1993, el ejército estadounidense investigó muestras de ADN que reaccionaban a las emociones de sus donantes humanos. Tomaron muestras de sangre de personas y observaron que reaccionaban cuando experimentaban emociones intensas, incluso separados del cuerpo. El ADN parecía verse afectado por el estado mental de la persona. Aunque la verdad sobre el ADN humano sigue siendo un misterio, los científicos avanzan. Tal vez en los próximos años aprendan más sobre el ADN de la materia oscura. Los legendarios húsares. Los húsares húngaros eran intrépidos guerreros de la Edad Media. También han sido inmortalizados como héroes fantásticos. Estos audaces hombres son símbolos nacionales de la valentía en Hungría. Pero, ¿cuál es la verdad tras la respuesta húngara a los berserkers de los vikingos? Unos arqueólogos polacos han descubierto recientemente unos restos de armadura del siglo XVII. Descubrieron 2 brazales, una hombrera izquierda, una pieza de clavícula para proteger el cuello y un casco semicircular. Los restos de la armadura están en muy mal estado, oxidados y sucios, pero son piezas legítimas de una armadura de húsar del siglo XVII. Las piezas de armadura se encontraron en el distrito de Mikulovice durante una excavación y se espera que se exponga en el Museo del Castillo de Sandomierz. Permíteme que les explique por qué estas piezas de armadura son tan emocionantes. Pertenecían a los húsares, que aparecieron por primera vez cuando los turcos invadieron Hungría en el siglo XV. La primera mención aparece en una carta de 1481, en la que se describe a los húsares como una unidad de caballería ligera del ejército real del rey Matías. Lo que ocurrió después es un poco vago. Era una unidad aparentemente invencible a las órdenes del rey, pero en el siglo XVI habían asumido un nuevo papel. Lucharon por toda Europa durante el reinado de los monarcas Habsburgo como mercenarios. Los mercenarios eran muy populares. Si tenías suficiente dinero en Europa en el siglo XVI, podrías comprar tu propio ejército. Y lo mejor de lo mejor eran los húsares. Tenían un estilo de lucha único y utilizaban caballos ligeros hasta la invención de las pistolas. Durante el gobierno de la reina María Teresa en el siglo XVIII, los húsares aprendieron a luchar a pie con armas de fuego. Es como samuráis húngaros. Eran guerreros excepcionales que empezaron en la Edad Media con el acero y evolucionaron hasta utilizar armamento moderno.
Los húsares lucharon en la Guerra de Independencia de 1848, lucharon en la Primera Guerra Mundial con valentía desinteresada. El último regimiento de los húsares se disolvió al final de la Segunda Guerra Mundial, poniendo un clavo en el ataúd de 500 años de guerreros regios. Y ahora entiendes por qué encontrar, aunque sea unas cuantas piezas oxidadas de armadura de húsar, es tan asombroso. Nuevos escáneres térmicos de la Gran Pirámide. Los científicos han descubierto señales térmicas muy inusuales al escanear la Gran Pirámide de Giza. Las llaman anomalías térmicas, anomalías que los científicos creen que podrían conducir a una cámara desconocida hasta ahora dentro de la pirámide. Este es un hallazgo increíble y uno que ha sido realmente difícil de explicar. Según el Ministerio Oficial de Antigüedades de Egipto, el proyecto de escaneo identificó 3 anomalías térmicas muy concretas. Las cámaras térmicas captaron 3 enormes piedras prácticamente resplandecientes de calor. Es posible que detrás de estas piedras inusualmente calientes hayan cámaras que durante siglos han estado ocultas a todo el mundo. Lo más sorprendente es que el descubrimiento se produjo pocas semanas después de que se detectaran anomalías similares en la tumba de Tutankamón, en el Valle de los Reyes. Es posible que una cámara desconocida similar se esconda tras una de las paredes de la tumba de Tut. Los científicos que participaron en el proyecto vinieron de todo el mundo, lugares como Canadá, Japón y Francia, para escanear las pirámides. Afirmaron que los 3 bloques misteriosos que identificaron tienen una temperatura de 6 grados superior a los demás, lo que supone una gran diferencia. Según los científicos, el calor podría proceder del aire caliente que circula por la pirámide o de otro material situado detrás de las piedras, pero no pueden asegurarlo. Aquí están las piedras calientes tomadas directamente de la cámara térmica, la fotografía de Nariman el Mofti. Hay otra capa interesante en la historia que creo que deberías conocer. La primera fila de piedras de la pirámide es uniforme, tal y como cabría esperar. Pero cuando las mueves un poco más profundo, donde están las anomalías térmicas, las piedras de repente se vuelven torcidas. Ya no son uniformes, por lo que es imposible saber si hay pasadizos o túneles secretos debajo de la estructura. Por mucho que no me guste decirlo, es posible que nunca sepamos la verdad sobre la pirámide hasta que la desmantelen por completo. El Templo del Dios del Trueno. Uno de los descubrimientos más geniales del año pasado se hizo en Irak, en la antigua ciudad de Girsu. Lo que estoy a punto de mostrarles es antiguo y épico. Es un templo dedicado a un poderoso dios del trueno que gobernó miles de años antes de que existiera el cristianismo. Solo que apenas queda rastro de él. Fíjate en esta toma aérea de este templo de adobe. La imagen es del Museo Británico. No pienses en el templo, piensa en el paisaje. Mira en lo seco y vacío que está, con un único sendero de tierra que conduce a la excavación. Trata de imaginar lo difícil que debe ser para los arqueólogos localizar dónde se encuentran las estructuras antiguas en un lugar tan árido. Antes de que comenzaran las excavaciones, las ruinas del templo estaban completamente enterradas bajo un terreno que parece tan vacío como las salinas del Valle de la Muerte. Pero la zona no está vacía, el templo está en medio de la ciudad perdida de Girsu. El templo encontrado por los investigadores data de hace 4.500 años. Por aquel entonces, las fotografías aéreas habrían tenido un aspecto muy diferente de haber existido la tecnología. Se habrían visto ciudadelas, palacios, templos y barrios residenciales. No era un desierto como ahora, sino una próspera metrópolis en los albores de la civilización. La ciudad se habría extendido hasta donde alcanzaba la vista. Según el conservador Sebastian Ray, del Museo Británico, el templo estaba dedicado a Ningirsu, dios del trueno primaveral. Puede que fuera uno de los espacios sagrados más importantes de toda Mesopotamia. Era sin duda el lugar más sagrado de Girsu, ya que Ningirsu era la deidad principal de la ciudad. Fíjate en las similitudes entre los nombres, Girsu y Ningirsu. Los expertos conocen la ciudad desde que el arqueólogo francés Ernest de Sarzec la describió en 1877, pero las reglas de la arqueología eran bastante turbias por aquel entonces. Eran los tiempos del salvaje oeste, cuando los saqueadores de tumbas e Indiana Jones andaban sueltos. Ernest se llevó todo lo que pudo, incluida una estatua épica del rey Gudea de hace unos 5.000 años.
En tiempos modernos, la gente no creía que quedara mucho por encontrar, pero Sebastian Rey tenía la corazonada de que había más secretos que desvelar en Girsu. Y estaba en lo cierto. El templo se fue revelando poco a poco a lo largo de 5 temporadas de excavaciones. Aunque por desgracia, falta una pieza importante. Originalmente había una enorme estatua de Ningirsu dentro del santuario interior. Era tan grande que habría rivalizado a la estatua de Zeus en Grecia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La rana dinosaurio. En Brasil, los paleontólogos han identificado recientemente una nueva especie de rana dinosaurio. Pero, ¿es más rana o dinosaurio? He aquí una reconstrucción del recién identificado Baurobatrachus santosdoroi, de Laurato R. Blanco. No sabrías que la rana es prehistórica a menos que alguien te lo dijera. Parece una rana normal y corriente. Sin embargo, este fantástico anfibio vivió a finales del Cretácico, al final de la era de los dinosaurios. ¿Cómo dieron los investigadores con semejante rana? En el estado de Sao Paulo, los paleontólogos recuperaron sus restos fosilizados de la formación adamantina. Es la primera rana de este tipo encontrada en el estado. El anfibio de ojos saltones no va a cambiar la historia ni a revelar secretos perdidos de la prehistoria. Simplemente es una rana muy cool, de la que los científicos no saben nada y pensé que te gustaría verla. ¿Extraños engranajes antiguos o claves de lo desconocido? De todas las reliquias descubiertas en Sudamérica, los engranajes de bronce del antiguo Perú podrían ser los más desconcertantes. No se sabe casi nada de ellos. Por ejemplo, puede que ni siquiera sean engranajes, parecen dientes de una pequeña maquinaria o pieza de un reloj. Pero se supone que tienen miles de años. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre si se utilizaban como objetos decorativos o como llaves para abrir portales al reino de los dioses. Esta es la única imagen que circula de los engranajes y nadie sabe quién la tomó. Ni siquiera puedo decir de dónde la sacaron porque no hay información fiable. Es uno de esos casos extraños de los que se habla desde hace décadas, lo suficientemente realista como para ser creíbles, pero carentes de cualquier prueba. A modo de argumento, supongamos que los engranajes de bronce se encontraron en Perú y tienen un par de miles de años. Se han hecho muchas comparaciones entre los engranajes peruanos y las piezas del mecanismo de Anticitera. El mecanismo Anticitera fue hallado en el fondo del mar Mediterráneo en 1901. Un año después, el arqueólogo Valerios Stace identificó el objeto que contenía pequeños engranajes. El mayor de ellos tenía 223 dientes y un diámetro de 12.7 centímetros. Durante los últimos 120 años, los científicos han estudiado sin descanso el misterioso mecanismo. En el año 2008, un equipo de la Universidad de Cardiff utilizó la tomografía de rayos X para observar a profundidad lo que los científicos aceptan ahora como el primer ordenador. Tenía 37 engranajes de bronce que le permitía seguir los movimientos de la luna y el sol. Incluso podía predecir eclipses. Esto no sería tan impresionante si no fuera porque el mecanismo de Anticitera se construyó en el siglo II a.C., 200 años antes de Cristo. Un griego construyó un ordenador que podía seguir las estrellas. ¿Podrían los engranajes peruanos haber formado parte de una maquinaria similar? Una de las teorías es que se utilizó en la puerta de Jayumarca como llaves para abrirla. La extraña puerta de Jayumarca no está lejos del lago Titicaca, parece no haber ido a ninguna parte. Es una de esas varias puertas extrañas de Perú que se tallaron hace cientos de años sin motivo aparente. Algunos creen que los antiguos andinos tenían máquinas que podían activar las puertas, convirtiéndolas en puertas estelares. ¿Lo puedes creer? El taller del herrero. Los arqueólogos han encontrado un auténtico taller de herrería de hace 2700 años. Pero, ¿qué aspecto tenía? ¿Era como el que se ve en las películas, con un fornido herrero de pie sobre un yunque en un taller desordenado lleno de hollín? Los arqueólogos creen que era un poco más refinado que eso. El equipo de científicos de Dig Ventures descubrió la herrería en Oxfordshire, Inglaterra. Creen que se remonta a los primeros tiempos del trabajo del hierro en toda Gran Bretaña, justo al comienzo de la Edad del Hierro. Los investigadores descubrieron una escala de martillos, una barra de hierro, piezas de revestimiento del hogar y un tuyere intacto. Un tuyere es una especie de boquilla a través del cual se impulsaba el aire para introducir oxígeno en la fundición o forja. Los descubrimientos indican que se trataba de una herrería sorprendentemente grande. No se trataba de una herrería como las que se ven en los videojuegos, en las que hay un solo hombre trabajando una nueva espada. Este taller era de escala industrial.
y probablemente requería muchas personas trabajando a la vez. Había fundición, forja y refinado al mismo tiempo. De hecho, el taller era tan grande que los arqueólogos creen que pertenecía a un maestro herrero. Esto ocurría alrededor del año 771 a.C., solo unas décadas después de que el trabajo del hierro llegara a Gran Bretaña en el año 800 a.C. ¿Podría nombrar algunas cosas fabricadas en el taller de un maestro herrero? Espadas sí, y sin duda herramientas, pero también se habrían fabricado ruedas de carro y otros objetos cotidianos. Probablemente ya lo sepas por los videojuegos. No fueron los humanos quienes fabricaron estas herramientas. Durante los últimos años se han estado realizando excavaciones en un yacimiento cercano al lago Victoria en Kenia. Los expertos que trabajan en el yacimiento han encontrado muchas cosas sorprendentes, sobre todo herramientas de piedra. Pero puede que las cosas no sean como parecen. Las herramientas halladas en este yacimiento son probablemente las más antiguas del mundo, con algo menos de 3 millones de años. Las herramientas conocidas como herramientas Oldowan se utilizaban para despedazar y procesar animales, así como para procesar materia vegetal. Por ejemplo, cortar un hipopótamo para obtener su deliciosa carne o machacar una planta comestible para darle una forma más comestible. Los científicos saben sin lugar a dudas que estas herramientas representan un enorme salto tecnológico. Son las primeras piezas de tecnología fabricadas por manos humanas. Pero, un momento, eso no es del todo cierto. Hasta hace muy poco se suponía que las herramientas habían sido fabricadas por humanos. Una cosa que molestó a los científicos mientras excavaban el yacimiento, conocido como Nyanga, fue que nunca encontraron fósiles humanos. Tampoco encontraron restos de fósiles de antepasados humanos, ni neandertales, ni otros parientes primitivos nuestros. Pero encontraron 2 molares gigantes cerca de las herramientas. Los molares pertenecen a una criatura extinta, que era más un simio que un hombre. Se llamaba Paranthropus y era completamente diferente de cualquier otra cosa relacionada con el género Homo. Esta cosa está muy lejos en el árbol genealógico, encaramada en una rama solitaria de la humanidad muy alejada de la nuestra. Este es uno de esos descubrimientos que realmente cambian la historia. Se hizo gracias a investigadores de lugares tan prestigiosos como el Museo Nacional Smithsonian de Historia Natural, el Queen's College, la Universidad de John Moores en Liverpool y muchos otros. Todos ellos coinciden en que el hallazgo de los molares del Paranthropus en el mismo yacimiento que las herramientas de Oldowan es extraordinario. ¿Pero qué significa? La conclusión lógica es que el juego de herramientas más antiguo del mundo fue utilizado por un monstruo extinto parecido a un simio hace más de 2.9 millones de años. Solo digo monstruo porque esta cosa se parecía exactamente a un pie grande. He aquí una reconstrucción forense del Paranthropus boisei. Imagen cedida a Cícero Moraes. ¿No es parecido a pie grande? La implicación es que los humanos no éramos tan especiales. Otras criaturas capaces de utilizar herramientas evolucionaron millones de años antes de que nosotros camináramos erguidos. El desconcertante entierro de un lince. Hace 1500 años, un lince fue enterrado en un asentamiento de la Alta Edad Media. Roma acababa de caer y la Edad Media aún no había terminado. Los habitantes de un sombrío, frío y probablemente espeluznante asentamiento húngaro cavaron una fosa de 1.4 metros de profundidad. Estaba perdido hasta que unos arqueólogos lo desenterraron hace poco. Lo que encontraron fue espeluznante. El entierro era de un lince, pero el gran felino no era la única criatura en la tumba. El lince estaba en el fondo y encima habían esqueletos de 4 perros. Lo más probable es que fueran pastores alemanes, colocados entre capas de tierra como un inquietante pastel de cadáveres. Lo que los investigadores se esfuerzan por comprender es por qué. Se cree que los misteriosos aldeanos húngaros rendían culto al lince. No quedan muchos en Europa, ya que la especie está al borde de la extinción, pero en la Edad Media estaban muy extendidos. Incluso se han encontrado otros enterramientos extraños de linces en otros lugares. Uno de los arqueólogos que participó en el estudio, Laszlo Bartoszewicz, dijo que se han encontrado linces en todas partes de Europa y Asia. A veces los arqueólogos descubren garras de lince en tumbas humanas y otras veces sus pieles. Hay pruebas de que la gente estaba obsesionada con el felino en la antigüedad. Pero entonces, ¿qué tenían que ver los perros? 2 de los perros de la tumba eran hembras y 2 machos. Nadie se pone de acuerdo sobre si esto es un significado ritual o si los perros fueron asesinados por el lince. Cualquier caso, todo es muy extraño.
Mastigoproctus satame. Investigadores mexicanos han descubierto una nueva especie de escorpión capaz de escupir ácido por la cola. Sí, es tan terrorífico como parece. Los expertos estaban recorriendo un bosque de pinos en México en busca de vinagresas gigantes, un arácnido extraño que parece crecer hasta alcanzar el tamaño de una mano, cuando una de ellas salió de debajo de un tronco podrido y fue a parar directamente en las manos de un investigador. Pero este arácnido era una especie completamente nueva. Normalmente se necesita un trébol de 4 hojas para tener tanta suerte. En el estudio publicado por los investigadores en la revista Journal of Arachnology, se habla de la criatura recién descubierta. Se trata de un tipo de escorpión látigo, un arácnido conocido como Telefonida. Le dieron el nombre de Mastigoproctus setame. Este terrorífico insecto solo mide unos centímetros, pero no por ello da menos miedo. Tiene lo que se conoce como un flagelo, que es algo así como una cola, pero mucho más desagradable. En lugar de excretar veneno, como la cola de un escorpión, el escorpión látigo excreta una mezcla de agua y ácido. ¿Por qué expulsa ácido por la cola? Los científicos creen que es para ahuyentar a los depredadores. Es un mecanismo bastante bueno. Si alguien o algo me lanzara un chorrito de ácido, probablemente yo también lo dejaría en paz. No hay muchas posibilidades de que te encuentres uno de estos arácnidos recién descubiertos. Viven en los Piranes de Jalisco, donde pasan la mayor parte del tiempo escondido bajo rocas y piedras, ocupándose de sus asuntos. Una enorme huella de piedra. Cerca de la frontera de Suazilandia, el escritor sudafricano Michael Telliger grabó un video increíble junto a la huella de un gigante que habría medido 8.2 metros de altura. Es una de esas cosas más locas que jamás hayas visto, desafiando toda explicación. La huella es claramente enorme y tiene buena forma humana. Lo único extraño es que está en posición vertical en la ladera de un acantilado. Parece como si el gigante hubiera pateado la roca. Michael dijo que la huella es uno de los mayores ejemplos de una huella antigua jamás encontrada en granito en bruto. Mide más de 1.2 metros de altura. Todo el mundo está convencido de la autenticidad de la huella. El químico, Dr. Jay Weil, dijo que es casi seguro que no es una huella. Garth Mitchell también cuestionó la afirmación. Dijo que es ridículo creer que existieran seres vivos de tanta altura hace 3.000 millones de años, cuando supuestamente se formó la roca. Garth dijo que también había tan poco oxígeno en la atmósfera del planeta que es imposible que una criatura tan compleja pudiera haber vivido. Dicho esto, 3.000 millones de años es una cifra provisional. La roca podría tener 200 millones de años, cuando habían criaturas mucho más grandes de 8.2 metros deambulando por la Tierra. Si los lagartos gigantes, también conocidos como dinosaurios, podían llegar a medir 30 metros de largo, ¿por qué no pudo haber primitivos humanos gigantes de 8.2 metros de altura, o al menos criaturas parecidas? La polémica no ha impedido a los visitantes buscar las huellas y dejar monedas en su talón para la buena suerte. La huella se ha convertido en toda una atracción. ¿Qué descubrimiento reciente te ha parecido más interesante? Házmelo saber en los comentarios y gracias por vernos. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y vuelve pronto para ver más videos increíbles del canal.